Bueno, estamos en este bloque de errores estándar, 4, pero que podríamos hacerlo de todos de todos, acordaos en este esquema es fundamental, que resume todo lo que hemos visto, de todos los estadísticos, todas las curvas, todos los conceptos que son los que manejamos en ciencia, a la hora de trabajar con datos, en nuestro caso de ciencias de la salud. Bueno, pues todo esto, cada uno de estos estadísticos, de estos AUC con sombrero, mediana con sombrero, valor predictivo negativo con sombrero, hazard ratio con sombrero, todo esto, todo tiene un error estándar. Tiene un error estándar, tiene una dispersión, porque es variable, varía según la muestra que yo tenga. Y vamos a ver 4 ejemplos, pero que lo podríamos ir viendo uno a uno, qué estructura tiene. No lo vamos a hacer, pero simplemente como ejemplo os pongo estos 4. Vamos en este vídeo a explicar el error estándar de la correlación, muy rápido. Acordaos que la correlación teníamos en el dominio una matriz de n filas y 2 columnas, 2 variables, que las codificábamos de esta manera, estas 2 columnas, 2 variables medidas a los mismos individuos, 2 variables cuantitativas, ¿os acordáis? Bueno, pues de la misma manera que tenemos un número que consiste en calcular la correlación, el grado de relación que hay entre estas 2 variables cuantitativas que vimos en su momento, como en qué consistía este cálculo. Ahora el cálculo es de otro número, que es el error estándar de este estimador, que es la correlación de Pearson. Y consiste en esto de aquí, que de nuevo tengo en el numerador un valor que no depende de mí, depende de la R que yo tenga. Fijaros que cuando la R sea muy próxima a 1 o a -1, cuando yo haga al cuadrado, este valor se aproximará a 0. Y por lo tanto, lo que quiere decir es que el valor es menos disperso. Tengo menos dispersión poblacional, podríamos decir. Hay menos posibilidades de variación. Si la correlación es muy fuerte, hay poca variación. Si os acordáis, se aproxima mucho a una línea recta. Por lo tanto, allí poca dispersión tengo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es lo que está jugando en el numerador. ¿De acuerdo? Y esto no depende de nosotros. Depende del grado de relación que hay entre las variables, que esto es una cosa de la naturaleza. Lo que sí que depende de mí es esta n, este tamaño de muestra. ¿De acuerdo? Que cuanto más grande sea, más pequeño será esto. Y ahora también, obviamente, cuando la R es próxima a 0, o sea, cuando los valores son muy dispersos, ¿os acordáis? Hay una nube de puntos muy dispersa. Acordaos, que os estoy hablando de la correlación de Pearson, que la teníamos aquí. Fijaros que decíamos que cuando estoy cerca de esto, estoy aquí, o incluso entre esto y esto, que sería aún más dispersión, ¿no? Pero cerca, una cierta tendencia a ir a la derecha, a relación directa aquí y aquí a relación inversa, una correlación de 0,1 o de 0,2, tengo más dispersión, hay más posibilidades de variación. Y cuando estoy por aquí, hay menos posibilidades de variación. Esto no depende de mí, como os decía. ¿De acuerdo? Y el tamaño de muestra sí que depende de mí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es el error estándar de la correlación. ¿De acuerdo? Es muy importante porque luego lo veremos cuando veamos contraste de hipótesis de la correlación, que jugaremos con esto. La misma idea que hemos visto en la lección anterior, en la proporción, que os he puesto unas nuevas fotografías que nos servirán. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí, en lugar de cita, pensad en R, función de distribución de la correlación muestral, y esto, la cita, la ρ, que es
la cita haría el papel de ρ, que es el valor de correlación poblacional. Bueno, pues sobre la correlación muestral construyo una distribución, construyo un intervalo de confianza, y en la contraste de hipótesis lo mismo. La correlación, ya veréis que normalmente la contraste de hipótesis diremos que es cero, que no hay correlación, y en la alternativa de que sí que hay correlación. Por tanto, esto lo situaremos encima del cero precisamente. ¿De acuerdo? O sea, lo situaríamos aquí, en este caso. ¿De acuerdo? Y después lo que haremos es también estandarizar para que tenga una referencia entre el -2 y el 2. Lo veremos en su momento. ¿De acuerdo? Pero fijaros cómo vamos a ir, estamos dando vueltas a lo mismo. Ahora estamos estableciendo cuál es la variación de esta distribución que tiene el estadístico en cuestión. En este caso estamos hablando de la correlación de Pearson. ¿Qué distribución tiene? ¿Qué variación tiene? ¿Qué variabilidad tiene? Pues tiene esta variabilidad, que depende del tamaño de muestra, pero también depende de la correlación. Esto depende de nosotros, esto no depende de nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí.